jamás me iba a imaginar yo que en vivo iba a tener que hablar de un libro escrito sobre mí. De hecho, yo lo que puedo hacer un reconocimiento de lo que ha sido la creación de este libro para mí en estos últimos meses. Y en primer lugar tengo que acordarme de Fermín, porque fue aquí precisamente donde de alguna manera se gestó la idea de hacer este libro. Yo vine aquí a hablar sobre la psiquiatría en Navarra, me hizo una buenísima entrevista a Fermín, porque yo quiero decir a todos los que sois periodistas, que yo siempre me he llevado muy bien con los periodistas y siempre he pensado que erais personas muy importantes a las que no había que corregir. Era frecuente en mis tiempos al menos que a veces me dijeran, oye, pues te dejamos ver esto. Yo nunca he querido leer nada antes de que saliera. Siempre he preferido que saliera tal como surgía y que fuera espontáneo. Bueno, pues estando aquí hace ya unos cuantos meses, a Fermín se le ocurrió esto que ahora deriva en un regalo. Para mí esto es un regalo, algo inexplicable, que no me lo acabo casi de creer. Y recuerdo la primera, cuando después de aquella primera entrevista que luego pasó por los medios y que a raíz de la cual Fermín me propuso la posibilidad de escribir un libro de entrevistas, la primera vez que nos vimos en su despacho, recuerdo que estuvimos discutiendo cómo debería ser el libro. Quedó muy claro en principio que no debería ser un panegírico mío, que eso era horroroso. También le dije que no quería que fuera un obituario anticipado, porque ya sabéis que cuando la gente está muriéndose, pues se le suele hacer. Dije que no quería que fuera un obituario. También le dije que no quería que fuera una vida ejemplar. Y, bueno, concretamos, y es verdad, porque los dos lo pensábamos así, que, bueno, se trataba de hacer el retrato, una especie de espejo, de reflexión, de una persona que era, en ese caso yo, normalita, muy normalito en todo, que no destacaba en casi nada, pero que como era muy inquieto y muy activo, había estado en muchas cosas. Y esa fue la primera impresión, la primera contrato que hicimos Fermín y yo. Hacer un libro que habría que leerlo según lo que dice la RAE, como la primera acepción de cuando habla del ejemplo, que dice que debe estar hecho sobre algo sucedido en otro tiempo, que se propone o bien para que se imite y siga si es bueno y honesto, o para que se evite si es malo. Entonces ahora tenemos un libro que servirá para esto, que unos decidan si les parece bien o mal. Bueno, a partir de ese momento Fermín y yo tuvimos una serie de reuniones en las que yo, luego pensándolo, me he dado cuenta que Fermín lo que ha hecho es un análisis dialéctico correctísimo. Es decir, en el análisis dialéctico se habla siempre del diálogo, el argumento y el discurso. Pues lo que Fermín ha hecho es ir cogiendo bastantes horas de habladuría entre nosotros, y sacar de ello un buen retrato de mi vida y de mi persona. Puedo decir que yo, que lo he medio leído, porque me pone muy nervioso leerlo, lo digo sinceramente, me siento muy mal, pero bueno, he leído a trozos, me parece que se refleja bastante bien, y sobre todo la gente que me quiere, la gente cercana a mí, que lo han leído ya más despacio, me aseguran que sí, que me parezco, que el retrato es bueno, que el retrato es excelente. Y, bueno, una de las dialécticas que teníamos nosotros en aquellos tiempos era decir que, bueno, ¿qué sentido podía tener este libro? Creo que este libro puede servir a que alguno de los lectores, de acuerdo que Fermín me dijo en su momento que ya a él le había servido, no sé si porque le había dado mucho trabajo, pero le había servido, pues creo que a la gente le puede servir este mare magnum de cosas para reflexionar, para darse cuenta de lo que es la vida en general de una persona normalita, y que esto le puede enriquecer.
Y en este sentido, a mí se me va a una experiencia que tengo yo vivida de mi profesión de psiquiatra. Lo he dicho muchas veces y estoy convencido de ello. Yo no dudo de que a lo largo de casi 52 años que estaba ejerciendo y hablando con gente, habré ayudado a gente, estoy convencido de que sí. Pero lo que sí estoy seguro es que a mí el hablar con tanta gente me ha ayudado a mí mucho más. En eso me acuerdo de todos los que trabajan en ONGs o en proyectos sociales, que todo el mundo llegamos a una conclusión, que damos o tratamos de hacer lo que es el objeto de las circunstancias en las que estamos, pero que al final nos enriquecemos mucho más nosotros que los que posiblemente podemos enriquecer a los demás. Entonces, yo pienso que tengo que agradecer a Fermín todo. Para mí este libro no es mío, es de Fermín. También he de decir un poco, yo decía, ¿por qué no lo presenta solo Fermín? Me deja a mí. Pero bueno, no me ha quedado más remedio que acudir aquí, y además me ha puesto a hablar el primero, aunque fijaros. Otra cosa que me llama mucho la atención del libro es que Carlos Artondo y 10 personas más han escrito sobre mí, han sido colaboradores. Tengo 11 personas que muy generosamente y muy valientemente y con un enorme cariño han escrito sobre mí. Y creo que esto también abunda en la ventaja que tiene este libro, que es hablar de un interés y un compromiso por lo que ocurre en la vida, muy abierto a toda la sociedad navarra y sobre todo, en mi caso, a la promoción de la salud mental. Creo que estas 11, el prólogo y las 10 textos que están en el anexo, retratan muy bien el trasfondo. Es decir, lo que deja muy claro lo importante que es para la sociedad, para la Navarra en concreto, que podamos discutir de estas cosas, y sobre todo que se pueda ver cómo 11 personas, en este caso y otras muchas más, hemos entre todos nosotros intentado hacer algo por mejorar Navarra y sobre todo por mejorar, en mi caso, la salud mental en Navarra. Sobre todo ahora que, como sabéis, pues está tan en moda decir que ha aumentado los problemas de salud mental, que, en fin, que hace falta dar más auge a las tareas de salud mental, etc. Yo creo, y esto es una cosa que la apunto aquí, pero que queda para mí, creo que el problema que estamos sintiendo ahora en Navarra y en general en España, y creo que por lo menos en Europa y en muchos otros sitios, es que nos ha cogido un momento, me refiero al COVID, unas circunstancias tan dramáticas como el mismo, nos ha cogido en unas circunstancias en que la fuerza de la naturaleza humana estaba un poco decaída. Es decir, creo que en ese momento tenemos una carencia importante de salud mental en Navarra. Es decir, no tenemos más problemas de salud mental, lo que sí tenemos es un gran problema de falta de salud mental en Navarra. Porque llevamos mucho tiempo, y cualquiera que lo penséis os daréis cuenta, en que se ha deshumanizado mucho todo en Navarra. Si yo pienso en medicina, nos hemos desnaturalizado, nos hemos deshumanizado mucho. Hay que hacer, yo creo que habría que hacer una especie de rehumanización, de trabajo en todas las épocas de la vida para conseguir que lidere el futuro del mundo lo más importante que hay, creo yo, en esta existencia nuestra que conocemos, que es el ser humano. Al ser humano lo tenemos alicaído, lo tenemos decaído, lo tenemos empobrecido. Y yo creo que habría que hacer un esfuerzo tremendo entre todos para lanzar adelante esto. Libros como este, que como veis es el conjunto de un autor total, un montón de colegas que le han acompañado, y después también quiero señalar, y me parece muy importante, y creo, yo así lo he entendido, el papel de la editorial Pamela en este caso.
Este libro está hecho con mucho interés, con un texto muy seguro, muy fuerte, pero se ha convertido en un libro muy ágil, muy ameno y sobre todo, yo por lo menos lo entiendo así, a lo mejor soy muy ingenuo y me equivoco, pero me da la sensación que la editorial Pamiela tiene un sentido profundo y subyacente de potenciar el diálogo en Navarra, de plantear temas que permitan que todos los navarros, en este momento y luego los más genéricos con todos los españoles y europeos, etcétera, podamos dedicarnos a mejorar la vida para todos y en todo, en un momento concreto de la historia como es este momento. Y como yo creo que la editorial Pamiela se ha portado en este libro con mucha honradez y con una, a mi modo de ver, casi extraordinaria honestidad, tengo que agradecer tremendamente también a ellos, no solamente a Fermín, a los 11 colaboradores del texto, sino a la editorial Pamiela por sacar esto que he definido al principio como mi regalo, un regalo interesantísimo que me gustaría disfrutar. Creo que ahora, a partir de hoy y de mañana, porque son dos momentos durísimos para mí presentarme ante los medios, pues a partir de ese momento os prometo que lo voy a leer despacio. Lo voy a leer y me voy a ver reflejado en este espejo que soy yo mismo. Y bueno, estoy convencido que voy a aprender mucho. No por mí mismo, sino porque este espejo es maravilloso y es como el cuento de la que se miraba al espejo, no me acuerdo Bella Durmiente o quién era. Bueno, pues esto. Bueno, ya veis que la creación de este texto ha sido un poco engorrosa, para mí sorprendente, y el resultado verdaderamente súper excelente. Yo te paso la palabra. Muy bien, gracias, Vicente. Bueno, comentaba Vicente, hace menos de un año, mismo nos reunimos, hace menos de un año, el 24 de junio en concreto, en una experiencia que llevaba 10 años en esta institución, que se llama Encuentros en la Cámara de Comptos. Nosotros, ya sabéis que cuando os llamamos, normalmente, bueno, pues vamos a conocer informes de auditoría. Nuestros temas son la auditoría, la contabilidad, la legalidad, la gestión de los fondos públicos, que son apasionantes, no diré que no, estando además el presidente de la Cámara de Comptos aquí, el secretario general. Pero también pensamos nosotros que es bueno que la gente sepa de más cosas. Por eso hace 10 años iniciamos esta experiencia, Encuentros en la Cámara de Comptos. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues para acercar aquí a esta sede a gente, a personajes de la historia o de la política, de la cultura, de la sociedad navarra, que nos pudiesen interesar, nos pudiese interesar su testimonio, porque nuestros auditores, técnicos, letrados, pues no solo viven, como decía, de contabilidad, ¿no?, o de auditoría. Y el penúltimo fue Vicente. Teníamos además con él el compromiso justo en marzo del año 20, en víspera de comenzar la pandemia, con lo cual, bueno, pues eso se quedó en nada, y cuando pudimos volver más o menos a la normalidad, le volví a llamar, le dije, oye Vicente, ahora podemos hacerlo. Estos encuentros se hacen a través de una entrevista, como si fuera la radio, pero con la gente de la Cámara de Comptos. Entonces, ahí Vicente pues repasó su vida y también nos ofreció interesantes reflexiones sobre la psiquiatría, pero también sobre otros temas. Yo creo que Vicente Madoz ha sido la referencia de la psiquiatría en las últimas décadas, eso es evidente, ha sido un hombre muy mediático y ha sido un hombre comprometido en su profesión, en la psiquiatría, y ese compromiso lo ha llevado también a otros ámbitos. Por eso ha estado muchos años pues, de presidente de Medicus Mundi, ha estado en la Fundación Bartolomé Carranza, en el Ateneo, se ha implicado en el Centro Josefina Arregui, en fin, en muchos sitios. Y cuando acabó esa entrevista, yo me acuerdo que pensé, a veces nos pasa, yo acabé la entrevista y pensé, aquí hay un libro. Yo vi el libro ahí. Es más, le llamé a Carlos Artundo
porque habíamos estado en una jornada hacía pocas semanas sobre las consecuencias del COVID, la hicimos conjuntamente, estuvo también Carlos, y le planteé, le dije, yo creo que aquí hay una entrevista. Y bueno, Carlos me animó a hacerla y me puse a ello, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos, me parece, un único privilegio, está claro, y es conocer a gente muy interesante. Yo creo que es el único privilegio de esta profesión, que como bien sabéis vosotros, pues no está en sus mejores momentos, pero ese privilegio de conocer a gente muy interesante, pues yo creo que es algo muy grande, ¿no? Entonces yo, cuando acabó esto, le propuse a Vicente juntarnos, a ver qué salía de aquello. Al principio, bueno, ya veríamos qué iba a salir. Y estuvimos hablando muchas horas. Y también esto a mí me interesa, ¿no? Esto del diálogo y de la escucha y de hablar tranquilamente, porque vivimos, como bien sabéis, pues una sociedad muy rápida, el tuit, el mensaje, la consigna, que os voy a decir que estáis siguiendo la campaña electoral, ¿no? Bueno, pues eso, en eso vivimos, y yo creo que es una gozada también de vez en cuando escuchar, reflexionar, hablar sin prisa, sin el móvil incluso, y yo, desde luego, disfruté mucho, mucho. Me dijo, y lo ha recordado él, bueno, si esto sirve para algo, nos metemos en esta aventura, ¿no? Y yo pensé enseguida, hombre, para mí desde luego que ya está sirviendo. Y hablamos tranquilamente, pues, de su infancia, de sus padres, de su padre Agustín Madoz, que fue pediatra. Hablamos de aquel niño tímido, ingenuo y muy movido, características que le han acompañado toda la vida, ¿no? Y hablamos de su paso por los jesuitas, de la importancia de la educación, de la Universidad de Navarra. Estudió medicina, a los 15 años tuvo una especie de crisis de angustia, la única que ha tenido en su vida, según me contó, y entonces vio cómo se sufre con el dolor psíquico y decidió ir por la vía de la medicina para especializarse en psiquiatría. Y tuvo la suerte de ir a Oxford, claro que en los principios de los años 60 pues no era algo muy normal, y especializarse en Oxford, con un grupo de jóvenes médicos que fueron desde la Universidad de Navarra con la idea de, a la vuelta, formar un grupo y crear un moderno departamento de psiquiatría en la Universidad de Navarra. Pero las cosas cambiaron, tuvo una salida abrupta con el resto de mayoría de médicos que habían estado estudiando por ahí. A la vuelta, en la Universidad de Navarra, no duraron mucho, ya cuenta en el libro, no os voy a contar por qué, ahí está contado, y ahí empezó otra aventura, que es, bueno, pues el ejercicio de la psiquiatría a través, bueno, pues básicamente de su proyecto profesional, que es la Fundación Argivide, ¿no? El tema de Oxford nos detuvimos bastante porque, claro, salir de Pamplona en el año 62 y irte a Oxford, pues es no solo otra psiquiatría, es otro mundo, y eso le marcó en muchos ámbitos, y de eso hablamos bastante, y de Mendía, un psiquiatra de Donostiarra, que fue ahí su mentor y que además pues le dio responsabilidades que le abrumaron un poco, nada menos que ser el responsable de un área de 80.000 personas, ¿no? Y estar sin ser todavía psiquiatra, ¿no? Hemos hecho en el libro un balance de su trayectoria como psiquiatra, ¿no? Y eso nos ha dicho, pues, que los trastornos mentales no han cambiado, que son los mismos, pero que se tratan más y mejor. Hemos hablado de la prevención, del trabajo comunitario, la importancia de la prevención en la psiquiatría. Hemos hablado también del compromiso del psiquiatra, de la necesidad de acompañar al paciente, del riesgo de deshumanizar la profesión, que algo ya he comentado, de la escucha, de la importancia de la empatía, de los psicofármacos, con esas, bueno, siempre esa sospecha de que se receta demasiado, con las relaciones también con las multinacionales, de la pandemia, de la importancia de la psicología y de los psicólogos, que Vicente Madoz ha apoyado mucho, y del símbolo del fracaso del psiquiatra, que es el suicidio. A mí me interesaba saber, oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto se te han suicidado muchos pacientes? ¿Y qué hace un psiquiatra cuando ocurre eso? ¿Cómo actúa? Y me acuerdo que me comentó también, pues, que precisamente a los 11 años de estar trabajando como psiquiatra, eso, el suicidio, pues le llevó a pensar en abandonar la profesión y dedicarse, pues, a la medicina de familia. En Oxford, que no he comentado, pero hay un capítulo interesante porque ahí descubrió el suicidio, la muerte, bueno, pues de una chica muy joven, que eso le impactó también. Y en el libro da consejos interesantes, yo creo, para tener una buena salud mental.
que seguro que nos viene bien a todos siempre, pero más quizás en esta época, ¿no? Y de la espiritualidad que va más allá de las creencias religiosas, ¿no? Espiritualidad como cultivo interior del ser humano, y de eso también hablamos, y de ser feliz, porque yo le pregunté: Vicente, ¿tú has sido feliz? Sí. ¿Y eres feliz? Muy feliz. Y ante eso, claro, el periodista, pues oye, dame la fórmula, porque esto es un tema clave que interesa a todo el mundo, y me la dio en 6 palabras que están ahí, ¿no? Dedicamos un capítulo a su compromiso social, que está en la psiquiatría, pero que también está fuera, como digo, pues porque fue presidente de Medicus Mundi, Bartolomé Carranza, y ha hecho Ateneo y demás. De la religión también, de esa manera de entender la religión, bueno, pues poniendo el acento en la solidaridad, en la justicia social, el foro Boas o las Vide, pero ha hecho más cosas también, las escuelas de padres, cursos prematrimoniales que impartió durante muchísimos años, y que sorprendían, por lo menos sorprendían una frase a todos los que lo recibieron: ni se os ocurra casaros enamorados. Eso, bueno, pues ahí explica por qué no hay que casarse enamorado, ¿no? Bueno, de sus libros también, ha escrito 3 libros: Los miedos del hombre moderno, La relación de pareja y Vivir la muerte. Y de esto, Vivir la muerte, que le ha dado muchas vueltas y que ha hablado mucho, ahí dice que la muerte más dura es la de un hijo o una hija, y la segunda, pues la de la pareja. Algo por lo que él pasó, y también hablamos de eso. Y de la jubilación, él dice que este ritmo que vivimos tan acelerado pues no favorece la salud mental, y cita las 4 S's de Ortega y Gasset, ¿no? Silencio, soledad, serenidad y sosiego, pero lo cierto es que él, que dice eso, ha llevado una vida de salir de casa de madrugada y llegar a la noche, ¿no? Muy tarde. Hacemos un balance de vida, de sus méritos, de sus deméritos, de sus aciertos, de lo que cambiaría si volviese a nacer. Él se muestra asombrado por haber sido un hombre muy reconocido. Dice que siempre ha sido un hombre normal, lo ha dicho hace poco, un psiquiatra de provincias, pues muy movido, sí, que no ha sabido decir que no, pero que no ha tenido más méritos. Habla de la muerte, de cómo le gustaría morir. Bueno, sabéis que un periodista normalmente pone el titular cuando acaba el artículo. Bueno, que os voy a contar. Yo en este caso tengo que reconocer que el título del libro lo tenía desde un principio, porque yo creo que no había otra manera de ponerlo. Vicente Madoz, el psiquiatra humanista, eso es lo que caracteriza, yo creo que al personaje de este libro. Eso es lo que le define, porque nada de lo humano le es ajeno, y yo creo que eso es interesante, pero añadí al final lecciones de una vida, porque al repasar el texto me di cuenta de que cuántas reflexiones interesantes había aquí, ¿no? Cuántas reflexiones sobre los temas al final clave de la vida, los que al final nos interpelan a todos, pues que es la felicidad, las relaciones de pareja, la educación, los miedos, la espiritualidad, la muerte. Ahí está nuestra vida, y al repasar el texto dije, pues yo creo que eso precisamente es un valor importante del libro, y ahí no me pongo yo méritos, porque evidentemente son sus ideas y unas reflexiones basadas en más de 50 años pues, de actividad profesional exitosa, y además de compromiso con la sociedad, y además de reflexión, en fin. Yo he intentado que esta entrevista, que ha sido amplia, hemos estado bastantes horas hablando, bueno, pues darle un tono ágil, para que la lectura fuese agradable, y ahí tengo que decir también que ha sido un lujo poder contar con archivos de diferentes instituciones, porque también quería contar su vida a través de las fotografías, ¿no? Y ahí tengo que agradecer de verdad pues, al Diario de Navarra, al Diario de Noticias, al Ayuntamiento de Pamplona, a la Universidad, Medicus Mundi. Todos han abierto su archivo para que pudiésemos incluir las fotografías que quisiéramos, y yo creo que eso pues hay que destacarlo, porque al libro le da, yo creo que una calidad importante en ese sentido. Y luego, como decía Vicente, hay 11 personas que han escrito. Por un lado, el prólogo de Carlos Artundo, director del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, al que agradezco, porque además él me animó, me dijo, escríbelo, tú escríbelo y luego ya veremos qué pasa. Juan Cabasés, que también pues fue importante en esos inicios. Y luego a 10 personas que hemos querido seleccionar, 10 personas que escribieran y que completasen un poco ese retrato que yo hacía en la entrevista,
Bueno, pues gente que ha trabajado o en el ámbito de la psiquiatría o en sus compromisos en diferentes ámbitos, ¿no?, sociales, culturales, y esas personas por lo menos las quiero citar porque son autores. Es verdad que aquí pone mi nombre, pero son autores de este libro. El psicólogo Iñaki Arrizabalaga, Alfredo Amilibia, exgerente de Medicus Mundi, Pepe Uruñuela, de Bartolomé de Carranza, Emilio Chavarren, expresidente del Ateneo, Inés Francés, médico especialista en geriatría y gerontología, Guillermo Mújica, teólogo, Merche Berasategui, miembro de Solasvide, Juan Cabasés, profesor emérito de la Universidad Pública y amigo, y la última, Clara Madoz, que es psiquiatra y es su hija, y desde esos dos ámbitos escribe sobre su padre y sobre su padre psiquiatra. Bueno, yo también agradezco a la editorial Paviela por su apuesta por este proyecto, y finalizo pues diciendo que, recordando eso, me decía Vicente, oye, vamos a hacer esto por si le sirve a alguien. Yo estoy seguro, yo he disfrutado mucho, no solamente en las sesiones que hicimos y en esas charlas tan tranquilas, sino he disfrutado mucho también escribiéndolo, tengo que decir, y seguro que le va a servir a más gente, a más personas. Seguro que quien lo lea pues va a conocer los entresijos de un recorrido vital muy interesante, me parece, y que se va a enriquecer de unas reflexiones pues que al final nos ofrece Vicente sobre, como decía, las cuestiones clave de la vida, las que nos interpelan a todos y a todas. Eso es todo. Muchas gracias. Si queréis comentar algo, preguntar o criticar, aquí estamos. Yo quisiera añadir una cosa que también hay que agradecer, y es algo que personalmente a mí me sorprende mucho, es vuestra asistencia. Que haya tanto movimiento alrededor de este proyecto me parece algo sorprendente. Máxime cuando muchas personas con las que he compartido saben cómo me defino yo a mí mismo. Yo me considero siempre un vago contrariado. Yo me considero sumamente vago. Yo creo que constitucionalmente soy vago, pero no sé, yo creo que en Inglaterra, no sé cómo, de pronto me sentí forzado a hacer cosas, y no he parado de hacer cosas. Cosa que es sorprendente. A mí eso sí me parece que es una cuestión a debatir, no sé si psicológicamente o, en fin, de alguna manera. Y bueno, esta revolución, yo pienso mañana que habrá más gente, digo, madre del amor hermoso, qué follón, como podéis imaginaros, estoy deseando que pase este tormento, y volver a mi cueva del desconocimiento, pero al mismo tiempo muy contento, porque digo, mira, la vagancia también da sus frutos. Bueno, hay que comentar, sin más, que mañana habrá una presentación más social, digamos, en el Casino Iruña a las 7 de la tarde, y que, bueno, que si lo podéis dar a conocer, pues os lo agradecemos mucho, porque el asunto es que hay mucha gente, y por ejemplo pacientes que ha tratado Vicente, pues que no se han enterado de esto y que quizás pues, les apetece ir. Entonces, como digo, será mañana a las 7 de la tarde en el Casino Iruña. ¿Cuántos encuentros mantuvisteis? Sí, bueno, pues mantuvimos 6 encuentros de 2 horas, en principio, y luego muchos otros menores, digamos, mucho contacto, aparte de la hemeroteca, de revisarme la hemeroteca, que como sabéis, pues en tiempos Vicente Madoz, ya os he dicho que fue muy mediático, porque una persona mediática es la que, por ejemplo, Vicente, que es psiquiatra, hombre, le preguntan sobre psiquiatría, sí, pero llega Navidad y ¿qué cenas en Nochebuena? Pues a los que les preguntan eso son los mediáticos, que no solo interesa su psiquiatría, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, Vicente Madoz estaba en todas las salsas, por eso un capítulo es el perejil de todas las salsas, estaba en todas las salsas. Bueno, pues todo eso también he repasado, sus 3 libros, por supuesto, y después de esos 6 encuentros, digamos, más extensos, hemos tenido una comunicación pues casi permanente, y al final incluso pues a través del WhatsApp de oye, este matiz, esta duda, pero sí, los encuentros en principio fueron 6 de 2 horas, y luego hemos tenido muchos más, pues más